pan vive el hombre. ¿No dijo Jesús al diablo? ¿No le dijo Jesús al diablo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida no solamente es reposarte y comer y beber y regocijarte, sino lo que estás haciendo en venir a la presencia de Dios y deleitarte de la presencia de Dios, de su palabra. Pero mi otro problema, porque tenemos varios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Ahí se lo dijo al hombre rico. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Y la pregunta es, ¿soy rico para con Dios o soy pobre para con Dios? ¿Y cómo me hago rico para con Dios? Yo me hago rico para con Dios cuando le invierto a Dios, cuando le doy gloria a Dios, cuando invierto mi vida en el reino de Dios. Dios formó la iglesia. Hoy día hay muchos que aborrecen la iglesia. Muchos. Dicen, yo quiero a Cristo, pero no quiero la iglesia, porque la iglesia está llena de gente hipócrita, de gente que hace daño. Y lo cierto es que de nosotros depende. Jesucristo dijo que van a entrar lobos a la iglesia, pero en nosotros depende, como David, sacar esos lobos echándolos fuera. La palabra de Dios nos exhorta a que cuidemos nuestra salvación y que cuidemos la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos ese problema, que Dios nos está diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En pocas palabras, ser pobre para con Dios, ser rico para con Dios. Ser pobre para con Dios es vivir para mí, dedicar mi tiempo en mis cosas. Y ser rico para con Dios es invertir mi tiempo, mi dinero y mi vida en las cosas de Dios, en el reino de Dios. ¿No dice la palabra de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No estamos aquí en la edificación del reino de Cristo, la cual es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos amar la iglesia de Cristo y vivir para traer a los pies de Cristo aquellos que están perdidos. Hace no mucho, hace tal vez una semana, les dije, tú vas a ser rechazado, porque dentro de 100 personas que hay 99 que te rechazan, pero dentro de esos 100 hay uno que necesita que le tiendas la mano y te vas a tener que partir, vas a tener que sufrir las heridas a ir a rescatar a ese. Pero eso significa ser rico para con Dios, que tú vivas para Dios, que tú vivas para el reino de Dios, que tú ames la obra de Dios. ¿Quieres ser rico para contigo o quieres ser rico para con Dios? Entonces invierte tu vida en el reino de Dios, porque la vida no depende de lo que ahorras. Mi vida depende de cómo yo le sirvo a Dios con mi tiempo, con mis manos. Ando buscando un director de obras de teatro. Como pastor, ando buscando que de aquí salga un director de obras de teatro. ¿Por qué? Porque viene Navidad y no vamos a tener servicio en Navidad. ¿Por qué? Porque no hay quien dirija una obra de teatro y la mayoría quiere tener su Navidad en casa. ¿Se acuerdan que les pregunté qué quiere tener? Nadie me contestó, así es que no se me pongan con qué y por qué. Navidad va a ser domingo 21 aquí. Pero para el siguiente año le pido a Dios me conceda un director entregado, dedicado, que ame el reino de Dios, dispuesto a decir, yo voy a ser director de obras de teatro, porque a mí me gusta que haya obras de teatro, para que la gente que no conoce de Dios se anime. Hey, vamos, en la iglesia hay una obra de teatro. Ayer estuve platicando como con 10 personas. Los 10 han estado aquí en esta iglesia y yo me sorprendí. Estuviste aquí, ¿se acuerdan de la obra del camioncito?
Y súbanse, decía el costarricense, ¿verdad? Súbanse. Y todos se acordaban de la obra del camioncito. Así es que en Semana Santa quiero una obra de teatro, porque tenemos que hacer las cosas diferentes de vez en cuando, ¿sí o no? ¿Qué vamos a invitar? ¿A qué le vamos a decir a la gente? Viene el servicio de Semana Santa y a lo mismo, otra vez a lo mismo. Gracias a Dios ayer contraté a alguien para que venga aquí en Semana Santa. Van a subastar un alma. ¿Quiénes de ustedes han visto la obra Se subasta un alma? Nomás dos. Pero una obra de teatro, no nomás música y música y música y noche de talentos, no, también teatro. Porque a Dios se le puede alabar y glorificar y se puede llevar el mensaje de Dios de mil maneras. Y uno de mis sueños es eso, que haya alguien que se dedique a hacer algo diferente, que use sus dones, su tiempo, su talento. Amén. Amén. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, todos nosotros tenemos que añadirle un poco más a la obra de Dios, porque nadie puede añadirle un poco más a su vida aquí en la tierra. Hoy van a pedir tu alma y lo que has trabajado para ti, aquello en lo que tú has vivido para ti, ¿de quién será? ¿Qué quiere Dios? Segunda parte, Lucas 2:31 nos dice, 12:31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios, pero activo. Tenemos que ser activos, no debemos ser solamente visitantes, visitar a Dios solamente un día a la semana. Tenemos que convertirnos en miembros visitantes. Tenemos que amar la iglesia de Cristo. ¿Usted ama la iglesia de Cristo? ¿Sabe usted cuánto amo yo la iglesia de Cristo? Dice la palabra de Dios, mas buscad el reino de Dios primero. Hagan tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y a esta iglesia, yo y tú, le hemos invertido tiempo, le hemos invertido dinero, le hemos invertido paciencia, le hemos invertido lágrimas, le hemos tenido que invertir el aguantar a los pesados, porque si hay uno que otro pesado. Esa es la verdad. Así como usted aguanta a los pesados, yo también he tenido que aguantar a los pesados. Pero cómo me deleito en aquellos que son livianitos. Cómo me deleito en aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Algo que jamás me voy a arrepentir de decir es: la gente es hermosa. La gente es hermosa. Porque usted puede pasar una tacita de café con una persona y disfrutarla. Usted puede pasar una plática entre mujeres. Ayer había dos grupos en mi casa, uno de mujeres y uno de hombres. Y luego las mujeres tenían así como una algarabia y mucho ruido, y se estaban gozando, y de repente los varones nos estábamos gozando tanto que las mujeres se levantaron para ver qué estábamos haciendo, pero es hermoso el ser humano. Por eso Dios nos ama, por eso Dios mandó a sacrificar a su Hijo por ti. Pero yo debo amar la iglesia como Cristo la ama. Amén. Amén. Así es que todos amamos aquello a lo que le invertimos. Versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Muchos formamos fórmulas para estar en paz con Dios. Muchos. Que te tienes que arrepentir, que tienes que confesar. Una fórmula de la más barata y corriente que he visto es: tú para recibir la vida eterna solamente haces esta oración: Señor Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Pero así, sin antes hablarle de la maldad, del pecado, de la condenación, del infierno, sin antes hacerlo temblar ante el furor de la ira de Dios. No,
Así, ven, haz esta oración sencillita, Dios te ama, Dios es bueno. ¿Y de qué se arrepiente el pobre insensato? Dios no quiere eso, Dios quiere que aprendamos a compartir todo el mensaje de su palabra. Jesucristo siempre trató a las personas de manera diferente. Cuando se encontró a Mateo, le dijo: Mateo, deja tu trabajo, sígueme. Cuando se encontró a la mujer samaritana, que la mujer samaritana dice: es que aquí en este pozo adoramos, tú me vas a pedir a mí que yo te dé agua de vida. Cuando vino un hombre rico, le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando se encontró con Zaqueo, le dijo a Zaqueo: hey, voy a ir a tu casa, abre las puertas de tu casa. Y Zaqueo solamente entregó de todas sus riquezas, entregó la mitad. ¿Por qué uno todo y por qué uno la mitad? Dios trata con todos de manera diferente, pero al mismo tiempo con todos, a todos nos toca el mismo punto. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que se interpone entre yo y tú? ¿Qué es lo que se interpone entre tú y yo? Dime, tu trabajo, tu familia, tus hijos, la escuela, tus ahorros, lo que la gente diga. ¿Qué es tu tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Porque todos amamos aquello en lo que invertimos. ¿Sí te has preguntado cuál es tu tesoro? ¿Sabes qué es lo que se interpone entre tú y servirle a Dios? Entre tú y amarle a Dios. Entre tú y ser rico con Dios. Entre tú y buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué se interpone? ¿Qué te impide? Esas son las cuestiones que debemos resolver. Porque tenemos que asegurarnos, según el tema, que el dinero no sea tu ídolo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores,